asambleísta de la Revolución Ciudadana, Luis Fernando Molina Onofa. El día de hoy lo hemos invitado por varios aspectos, ¿no? Partimos del tema de la Convención Nacional, donde Gabriela Rivadeneira asumió ya el mando de la Revolución Ciudadana para el próximo periodo, y ya hay algunos temas que generan debate a nivel nacional. Por ejemplo, que Gabriela Rivadeneira haya expresado de que se va a abrir un expediente para investigar el caso de la alcaldesa de Simón Bolívar, Mafer Vargas. También Gabriela Rivadeneira dijo que el gobierno de Noboa es ilegítimo. Bueno, varios temas. Buenos días, asambleísta, gracias por acompañarnos. Buenos días, Jorge. Buenos días, Lenin. Un gusto estar en este espacio. Buenos días a todas y todos los que nos siguen a través de Radio Soberana en el centro del país. Muchas gracias, asambleísta, por atendernos de esta entrevista. Y justamente, ¿qué balance es lo que deja esta convención de la Revolución Ciudadana? Bueno, luego de pasar algunas situaciones que no les permitían, se anunció también de que vehículos, buses que llegaban de otras provincias no les permitieron el ingreso a Manta, pero ¿ya cuál es el balance político que ha dejado la convención? Bueno, hemos elegido ya a nuestra presidenta para este periodo de 2 años, ¿no es cierto?, que es Gabriela Rivadeneira. Ha sido una lista de consenso, una lista que ha sido donde están las diversas tendencias dentro de la organización política, y eso nos permite decir que es una lista de unidad. Creo que eso es lo importante dentro de la configuración. La postura de nuestra presidenta, de Gabriela, ha sido clara dentro de sus primeras declaraciones, del fortalecimiento de la unidad, el trabajar desde el territorio, la construcción y el fortalecimiento de nuestra organización política, de las bases, desde las bases hacia arriba. Me parece que es importante. Se trabajó en una mesa técnica sobre lo que significa la agenda legislativa. En la agenda legislativa se acordó dentro de ello establecer y fortalecer mecanismos de fiscalización ciudadana, adoptar los mecanismos que establece la Asamblea, como asambleísta por un día, la recepción en comisiones generales dentro de los procesos de construcción de la ley y los procesos de fiscalización, y eso nos permite a nosotros mejorar los mecanismos de trabajo de control político desde la agenda. En el tema de gobiernos autónomos descentralizados, la necesidad de fortalecer y generar una línea uniforme de lo que significa el proyecto de la Revolución Ciudadana para las alcaldías, para las prefecturas. Fue importante ahí. Quien moderó la mesa fue Pavel Muñoz. Entonces, digamos, la experiencia de Pavel ha dado precisamente algunos resultados con miras a lo que nosotros dijimos siempre. Antes de pensar en las personas, pensemos en el proyecto político que le vamos a ofrecer a la ciudadanía, cómo se van a configurar políticamente la propuesta de las alcaldías y las prefecturas de la Revolución Ciudadana, y creo que esos han sido pasos importantes, ¿no? ¿Y cuál fue el criterio al ver ausente a algunos como Leandro Orlando, de prefecto de Manabí, que no estuvo en la convención, y por ejemplo otro, el alcalde de Milagro, que prefirió estar en la convención de Marcela Aguinaga en los Daules, en el estadio de Daule, y no en la convención de la Revolución, siendo referentes de la Revolución? ¿Qué pasa con algunos? ¿Se están abriendo? Mire, a ver, respecto de Leonardo Orlando tengo entendido que tenía algunos temas de agenda que habían sido previamente planificados, y me parece que también la estructura y el trabajo dentro de la provincia no pueden detenerse, y había presentado pues su excusa muy entendible dentro de eso, y Leonardo sigue siendo parte de la estructura de la Revolución Ciudadana. Respecto del alcalde que me acaba de Pedro mencionar, Solines. Pedro Solines, de Milagro. Pedro Solines, digamos, mire, hay un tema también dentro de esa alcaldía que, además, recalcar un tema, lo que la prefecta Aguinaga convocó no fue un mitin político, sino fue un encuentro sobre agricultores, donde estuvieron un número importante de agricultores en lo que significa la planificación de la provincia de Guayas, y en el caso de Pedro, evidentemente, esta particularidad de lo que significa los agricultores, los ganaderos, también le compromete dentro de ello. No ha hecho oficial una salida dentro de la organización política, son especulaciones, pero también nosotros entendemos en el marco de ello que hay algunos temas que tenía las agendas locales previstas, y que evidentemente también debemos ser comprensivos, ¿no?
Bueno, entonces ha aclarado esa situación porque era muy cercano don Pedro Solínez a la gestión, a la administración del expresidente Correa, fue secretario de la administración pública. Por eso es que clarifico que en el caso de la prefecta Aguiñaga fue un tema de reunir agricultores y por eso es que también resulta imposible medir, ¿no es cierto?, la aceptación, la popularidad de la prefecta que se quiso especular a través de redes sociales, porque no está dentro de un mitin político, sino dentro del ejercicio de su agenda. Y dentro de ello pueden confluir agricultores y ganaderos de todos los sectores de las organizaciones políticas, lo que no dista o lo que no sujeta o lo que no condiciona el apoyo no a una determinada organización política. Asambleísta, ¿qué rol tendrán las bases, los jóvenes y los territorios en la toma de decisiones del movimiento? El rol más importante porque, como lo ha dicho Gabriela, el trabajo debe ser desde las bases hacia las estructuras orgánicas. Por lo tanto, la Secretaría de Jóvenes, que además está bien representado por Ana Paula, una compañera que además ha realizado un trabajo importante en Pichincha y ahora eso la ha catapultado para estar en una dirección nacional, va a ser importante en la formación de nuestros cuadros. El fortalecimiento de los colectivos también es importante, pero sobre todo que este es un proceso que inicia y que luego tendrá, ¿no es cierto?, tendremos la renovación de nuestras direcciones provinciales, la renovación de nuestras direcciones cantonales, con miras previas precisamente al año electoral que se nos avecina. ¿El año electoral que se avecina será con alianzas, las candidaturas seccionales, o irán solos? Correa ha dicho preferible solo ante mal acompañado, ¿no? Siempre hemos planteado la necesidad de un frente amplio, siempre hemos planteado un tema de unidad, pero recordemos que las alianzas o las unidades no pueden estar pegadas con goma, si no deben ser sólidas. ¿Y cómo nosotros fortalecemos eso? A partir del establecimiento de un proyecto político para las alcaldías y las prefecturas. Y si en ello existen convergencia con diversas organizaciones, por supuesto que vamos a ir en unidad porque eso es lo importante, ¿no? Ya ocurrió el periodo anterior en la Alianza Reto Revolución Ciudadana con el alcalde Aquiles Álvarez, donde existen coincidencias respecto de la conducción o de la propuesta de la alcaldía, en este caso de Guayaquil. Entonces eso puede replicarse a nivel nacional. Asambleísta, bueno, eso en materia ya del movimiento Revolución Ciudadana. Dentro de las acciones en el Pleno de la Asamblea Nacional, hay el tema del juicio político para los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuáles son las causales concretas que estarían motivando este juicio? Bueno, son tres causales. Primero, el incumplimiento a la ley y a los reglamentos, porque el presidente Fantoni, a pesar de las alertas y los 4 consejeros que además han hecho mayoría con Fantoni, suman 5, no hicieron nada para resolver el conflicto de intereses. Cuando el señor Cristian Troya, amigo íntimo de Mario Godoy, es asesor, imagínense, es asesor de Joana Verdesoto, que es consejera, es delegado a la comisión técnica que seleccionó a los vocales de la judicatura, es de parte del equipo técnico de apoyo en el concurso de fiscal general del Estado, es director de comunicación en el Consejo de Participación Ciudadana y asesor de la señora Verdesoto. Entonces, mire, eso ha generado dificultades. Fue advertido el 31 de julio del año anterior por una de las consejeras que, a pesar de que advirtió esa irregularidad, con su voto continuó consumando la irregularidad. La segunda irregularidad que el señor Fantoni el día de ayer se refería y decía que se ha hecho con total transparencia, no es verdad, es precisamente el archivo de 5 impugnaciones que se realizaron al señor Godoy. Y estas impugnaciones fueron rechazadas por esta comisión técnica donde está el señor Troya, amigo íntimo de Mario Godoy, diciendo que las pruebas no eran verídicas y que no tenía validez, cuando en los expedientes públicos, de la propia web del Consejo de Participación Ciudadana, se evidencian que eran materializaciones ante notario público. Entonces ahora, como ya se le cae el argumento de la invalidez de la prueba o de que la prueba no era legalmente obtenida, ya no tiene sustento, ahora el señor Fantoni cambia y dice que no es conducente, que le negaron por no ser conducente. No, le negaron porque no era válida
y no permitieron que exista una audiencia para resolver las impugnaciones. La casualidad es que las impugnaciones son los mismos hechos o las irregularidades que ahora motivan el juicio político de Godoy. Y la tercera causal es la descalificación de Edison Toro de la terna de la Corte Nacional de Justicia, cuando se argumentó que por ser juez ocasional, temporal, en el contencioso electoral era funcionario público. Interpretaron el artículo 20 del Código de la Democracia, atribuyéndose funciones de la Asamblea Nacional y descalificaron de manera ilegal, contraviniendo la ley y con un doble estándar, porque para el Consejo de Participación Ciudadana el señor Toro era funcionario, situación falsa, y por eso lo descalifican. Entonces, ¿por qué no exigieron que el señor Godoy renuncie como funcionario público, es decir, como presidente de la Judicatura, para poder postular al cargo? Estas irregularidades que han sido demostradas y presentadas en el juicio político son las que motivan el mismo. En ellas, ¿quiénes votaron? Andrés Antoni, Yasmín Enríquez, Joana Verde Soto, David Rosero y Piedad Cuarán. Por eso es que contra los 5 consejeros está esta primera solicitud de juicio político. ¿El CAL todavía ya lo calificó? Porque estaba cuestionando el asambleísta Molina, con quien estamos entrevistándonos, el conflicto de interés del asambleísta que es parte del Consejo de Administración Legislatura SADE FICSI, que había un conflicto de interés. No sé si ya esto lo calificó el Consejo. El día viernes se reunió el CAL y le dio a la Unidad de Técnica Legislativa nuevamente 3 días para que emita el informe de la Unidad de Técnica Legislativa. Este informe, que si bien no es vinculante, debe verificar el cumplimiento de los requisitos. Este plazo se cumplió el día de ayer. Por lo tanto, el Consejo de Administración Legislativa, entre hoy y mañana máximo, debería calificar el juicio político y evidentemente debería admitirlo para que quede a la cola después de el juicio político al señor Godoy. Y lamentablemente hasta ahora no hemos tenido noticias de una reunión del Consejo de Administración Legislativa, porque dicho sea de paso, al CAL la transparencia le duró lo que dura precisamente un fin de semana, porque solo le interesó hacer público y transmitir los temas del señor Godoy. Pero cuando se trata del Consejo de Participación Ciudadana, de este juicio político, no hacen públicas las convocatorias, no se sabe cuándo se reúnen. Podríamos estar esperando hoy día salir con la noticia a las 10 de la mañana que entre gallos y medias noches se reunieron y resolvieron respecto de la admisibilidad del juicio político. ¿Y en qué quedó? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? ¿En qué quedó la solicitud de usted del conflicto de interés de la asambleísta SADE FICSI, que fue condecorada por Fantoni en diciembre del 2025? Usted pidió al presidente de la Asamblea, Olsen, que ella se excuse de calificar el juicio político. Previo a la resolución de la admisión en esta segunda sesión debe ser resuelto, por lo cual esta sesión, que deberá darse en las próximas horas, máximo hasta el día de mañana, debería resolver 2 cosas: saber si la señora Sadel Fritsch va a excusarse con el evidente conflicto de intereses, y segundo, decidir sobre la admisibilidad del juicio político o no. Asambleísta, ya que hablamos del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no cree que esta institución nunca dio el resultado que se quería? Se convirtió en los recaderos de los gobiernos de turno y creo que no fue el modelo efectivo para poder nombrar a las autoridades de control a través de ellos. Me parece que ahí coincidimos parcialmente con usted, pero recuerde que existen 2 modelos del Consejo de Participación Ciudadana. El primer modelo, que estuvo vigente hasta el 2018, donde los consejeros también eran parte de un concurso de méritos de oposición con designación de cada una de las funciones del Estado, y había una forma de composición, pero recordemos que el trujillato y que el inefable Lenín Moreno cambia la metodología de designación y convierte a los consejeros en consejeros de elección popular. Cuando eso ocurre, no digo que el modelo anterior era perfecto, podía fortalecerse, pero cuando se manda a hacer campaña electoral a los consejeros, entonces es básicamente cuando existe injerencia de algunas organizaciones políticas en ellos, y sobre todo cuando el gobierno descubre la manera, o los 3 últimos gobiernos descubren la manera o la forma de incidir en las designaciones
a partir de la consolidación de mayorías móviles en estas que ya son autoridades de elección popular. Claro. Y lo que acontece con el actual Consejo no dista mucho de lo que ha pasado después de la consulta del 2018. Recordará que el primer Consejo de Participación Ciudadana era el del ex cura Tuárez, que tuvo también sus cuestionamientos, que hubo destituciones. Entonces, al parecer, cada vez que el Consejo de Participación no le es útil al gobierno de turno, comienzan o con los muñequeos para tener mayorías o con destituciones espurias, precisamente para garantizar la injerencia en esta función del Estado. Asambleísta, hay un cronograma también para ya el juicio político de Mario Godoy, que se conoce que sería entre el 15 o el 20 de febrero. ¿Cuál es la posición de la Revolución Ciudadana? Habrá mayoría entre ADN y Revolución, parece ahí. Que el juicio político debe prosperar, que durante este tiempo que se ha establecido se deben presentar las pruebas de cargo, y el señor Godoy tiene la oportunidad de presentar las pruebas de descargo, pero ojalá sean pruebas de descargo realmente y no la pantomima que tuvo el señor Godoy en su comparecencia al Pleno de la Asamblea Nacional, donde metió en una sola bolsa actores políticos, abogados de organizaciones políticas, para decir que todos confluyen en una campaña de desprestigio. Tiene que ir y tiene que defenderse con argumentos y con documentos. Y este informe, si determina responsabilidad política que la Revolución Ciudadana considera existe, debe ser puesto en conocimiento del Pleno, y ahí es donde se van a ver los votos para la censura y destitución. Quienes blinden a Godoy y no den los votos quedarán expuestos ante el país. Nosotros somos categóricos: el señor Godoy debe ser censurado y destituido previo proceso de juicio político. Muy bien, asambleísta, queremos agradecerle por atendernos de esta entrevista. Creo que ha sido muy claro los temas que hemos tratado y queremos agradecerle y desearle un excelente día. Un buen día a todos. Muchas gracias. Nos acompañó el asambleísta Luis Fernando Molina Onofa del distrito 4 de Pichincha. Es de la bancada de la Revolución Ciudadana y es el interpelante o el denunciante para el juicio político a los integrantes del Consejo de Participación. 5 consejeros. Para 5 consejeros. Para 5 consejeros. ¿Prosperará esto? Como decía el asambleísta, ni el modelo antiguo ni el modelo actual de la designación de consejeros de participación ciudadana ha dado resultado. Siempre ha sido el botín político del gobernante de turno. No digo los gobiernos, del gobernante de turno. ¿Sí? Y ahí viene la liga azul, la liga amarilla y asoman las ligas. Depende de la camiseta que se ponga para la foto que va a salir en la papeleta electoral. Ahí está. Se pone la camiseta blanca, era de la Liga de Blanca. Por poco no decir la Liga de Quito. Ahí los hinchas de la Liga Universitaria dicen la única liga es la Liga Deportiva Universitaria. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Ya le daremos a conocer